Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas, bendiciones. Gracias y paz a todos ustedes, bienvenidos una vez más, como cada lunes, estamos aquí en esta escuela acá de conceptos adecuados de edificación, donde su hermano, su servidor Luis Fernando Graciano, Dios le ha dado el privilegio de poder enseñar la palabra de Dios, la verdad de la Torá. Esta es una escuela basada en los fundamentos hebraicos de la Biblia y que creemos que es el verdadero fundamento de las escrituras. Así que yo le invito a que se quede con nosotros y que usted pueda de alguna manera seguir ampliando su entendimiento basado en la revelación correcta, genuina, la cultura revelada, la cultura del cielo que es la Torah. Estamos comenzando una serie ya, bueno, la comenzamos la semana pasada que le hemos llamado El misterio del Mesías y en este día estaremos viendo la segunda parte donde estaremos viendo ese misterio del Mesías en la creación. Y veremos a Adán y Eva, veremos más historias para ver qué nos tiene que decir la Biblia acerca del Mesías en la creación. Así que voy a iniciar, ya que todo tiene un comienzo y el misterio del Mesías tiene un principio. Y es decir lo siguiente, en algún momento, en algún instante, en el tiempo, en casi todas las situaciones que nos encontramos, nos preguntamos, ¿dónde comenzó todo? Y en el caso que nos compete en el día de hoy, que es el estudio del misterio del Mesías en la creación, ¿dónde comenzó? ¿Qué hizo que todas las cosas que entendemos hoy, que leemos hoy, que vemos en estos círculos religiosos que nosotros nos congregamos, por qué las cosas van en esa dirección? Y no solo es útil conocer la historia de fondo, sino que es importante ser conscientes, tener el conocimiento, ser conscientes es el tener el conocimiento presente de los cimientos sobre los que se construyó todo. Y donde se construyó todo es nada más y nada menos que en el relato de la creación. El relato de la creación entonces es el punto de partida de todos nosotros y el mundo en el que vivimos hoy. No se escribió para ofrecer una historia profundamente científica, detallada de cómo surgió el universo. En otras palabras, Dios no quiso explicar todo, mis amados. Muchos de nosotros queremos que todo sea perfecto, que todo esté en el punto, que todo lo que nosotros leemos sea lo que es. Pero a Dios no le plació hacerlo así, a Dios le plació revelar las cosas que él pensaba que serían importantes, que yo como su siervo, que yo como su hijo entendiera. Y es por eso que yo debo decir que en la creación, en el relato de la creación, es donde se sientan las bases de la historia mucho más amplia en las escrituras, que se centra en la relación, en la redención y en la restauración. O sea, en Génesis, que es un libro maravilloso, libro de los comienzos, y que estamos de nuevo en este nuevo ciclo de la Torah, comenzando a leer ya en la porción número 5, llamada Rabí Sara, donde se conoce como la vida de Sara, las vidas de Sara. Estamos estudiando Génesis, que está dividida en 11 generaciones. De manera que en la historia de la creación hay una visión hermosa y esencial de la persona y obra del Mesías. Es ahí donde él comienza a revelarse, es ahí donde él comienza a mostrarse, así como una profunda sabiduría sobre quién es Dios, Elohim, y cómo podemos caminar con él. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo nosotros podemos tomar esas enseñanzas y llevarlas a nuestras vidas para que nuestras vidas sean vidas relevantes, vidas efectivas, vidas alegres? Que cumplamos, por así decirlo, el propósito por el cual fuimos creados. O sea, debemos traducir nuestras enseñanzas en acciones concretas en nuestra vida, en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Así que permítame iniciar formalmente, ya que desde el principio hasta el final, todo apunta a Él, todo apunta al Mesías. Cuando leemos Génesis 1:1, que usted lo conoce muy claramente, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el punto de partida de todo lo que Dios quiere decirnos.
La primera letra de la Biblia es la Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Los rabinos, al ver que la primera letra era la Bet, se han preguntado por qué la Torá no comienza con la primera letra, que es la Aleph, ya que la mayoría, si usted se pone a notar, la mayoría de los nombres del creador de Yud-He-Vav-He comienzan todos con letras, con la letra Aleph. Es el caso de Elohim, por ejemplo, que se traduce como Dios. Es el caso de Adonai, que se traduce como el Señor. Es el caso también del Adon Olam, que se traduce como el amo del universo. Es el caso del Shaddai, por ejemplo, que se traduce como el Dios Todopoderoso. Por así nombrar algunos, usted puede ver que todos estos nombres del Eterno o atributos del Creador, todos comienzan con Aleph. La letra Aleph es la primera letra del abecedario hebreo y también cuando usted estudia es la primera letra también de la palabra Abba, que significa Dios Padre y tiene el valor numérico de 1. Esto señala el principio cardinal del judaísmo, como está declarado en Deuteronomio 6:4, que dice, el Señor es uno. Habla de la unicidad de Dios, pero en el sentido de que Él es singular, que Él es único. Pregunto entonces, ¿por qué entonces la Torá, desde el principio de la creación, comienza con la letra Bet y no con la letra Aleph? Una de las principales razones que dan los rabinos es que la Bet es la primera letra de la palabra bendición, que es Berajá. En otras palabras, los rabinos entendieron que Dios creó el mundo para que fuera una bendición. Y solo a través de esta bendición maravillosa, el mundo perduraría. La letra Aleph, sin embargo, es la primera letra de la palabra para maldición, que es Ariá. ¿Lo ve? En otras palabras, Dios creó el mundo para bendecir, no para maldecir. Cuando vemos la letra B, que tiene un valor numérico de 2, también alude al hecho de que hay dos mundos. Este mundo, el mundo presente, como se le conoce, y el mundo del futuro, el mundo venidero. Olana C en hebreo y Olana Ba. Este mundo nos prepara para el lugar de la bendición final. La apuesta es un recordatorio de que no vivimos para este mundo, en otras palabras. No vivimos para este mundo. Estamos de paso. Por eso los discípulos del rabino Yeshua decían, no somos de este mundo, sino que fuimos creados para poder acceder y vivir en el siguiente. Dios creó el mundo en dos partes, cielo y tierra también. Dios creó también lo espiritual y lo material. En otras palabras, Dios creó dos polos, dos lugares en una realidad. ¿Para qué? Para que estos lugares pudieran funcionar en armonía. Y aunque las dos explicaciones que acabo de dar por qué la Bet comienza la creación son ciertas, todo esto es cierto, no tienen en cuenta el punto principal. Cuando nosotros vemos la palabra final del libro de Revelación, es la palabra Men, que termina con la letra Nun. Y cuando se pone con la primera letra, se une la primera letra de la Torá, que es la Bet, y la última letra de la Torá, o sea, del libro de Revelación, que es una Nun, cuando usted une estas dos palabras, forman y deletrean un mensaje poderoso, que es la palabra Ben, que, como hemos dicho, la sesión pasada analizamos esto, es la palabra para hijo en hebreo. Ben es la palabra hijo. En otras palabras, desde la primera letra hasta la última letra, la escritura apunta al Hijo. Es la revelación del Hijo, es la casa del Hijo. Es la manifestación en el mundo presente, en el mundo físico del Hijo, a través del cual, en última instancia, la bendición en este mundo y en el mundo venidero es posible por Él y para Él. En otras palabras, la Bet, con el valor numérico de 2, es también la primera letra de la palabra hebrea que significa bendecir, que es Barak, y también es la primera letra de la palabra también que en hebreo es Bejor, que es primogénito.
que ambas letras, como explicamos en la clase pasada, así que le invito a que vaya a la clase pasada porque doy una introducción de cómo se usan el valor numérico en esta sesión, en esta serie de enseñanzas. Voy a estar usando los valores numéricos. Cuando los valores numéricos son iguales, es porque los conceptos en la Biblia están unidos, tienen una conexión muy profunda espiritualmente. Es el caso aquí de la palabra Barak y el caso de primogénito. Tienen el mismo valor numérico, que es el valor de 222. Es por esa razón que el hijo, Ben, que tiene un valor de 2, es la segunda persona en la revelación de la divinidad en el mundo. Y esta palabra comienza con la segunda letra del alfabeto hebreo, que es la Bet. Por tanto, el hijo, Ben, que es el primogénito de Dios también, Bejor, con el valor numérico de 222, como he dicho, son ambos centrales en la revelación de la creación para que nosotros experimentemos bendición, que es la palabra bara, que también tiene el valor numérico de 222 y cruciales también para la palabra, como dice, sus palabras, como dice, Bakriu, que está localizado en el libro como dices, son cruciales para la palabra, que son sus propias palabras, mis amados. Por eso él eligió la creación, crearla con su palabra. Es la palabra Dabriu, como está en el libro de Daniel 10:6, y también esta palabra Dabriu tiene el valor numérico de 222. En otras palabras, todo apunta a Mashiach. ¿Qué quiero comenzar a enseñar ahora? Mire, quiero comenzar a enseñarle a usted que Yeshua es el primogénito de Dios. Eso del concepto de primogénito es importante en la creación. Cuando la palabra ver se coloca al principio de una palabra, funciona como la preposición, como una preposición que significa en o a causa de. Por lo tanto, en Génesis 1:1, cuando leemos este maravilloso texto, puede leerse también traducido correctamente del hebreo, a causa del primero, Reshit, que es el Señor que creó los cielos y la tierra. Se puede leer así. Por eso preguntamos, ¿quién es el primero, que es el Reshit? El primero podría referirse a Israel, pero se entiende mejor que se refiere a Mashiach. Eso lo dice el rabino Johanan, un gran rabino de bendita memoria en el Talmud de Babilonia, afirmó que el mundo fue creado por causa de Mashiach. Él, viendo este texto más profundo, como lo estamos tratando de describir aquí, para que usted vea el poder desde la creación, la revelación de Mashiach desde el principio. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que el Señor conoce el final desde el principio. Dios conoce el final desde el principio. Lo dice 7 veces en el libro de Isaías. Él sabía que Adán y Eva pecarían. Y él sabía que el final de la humanidad sería la muerte física y espiritual. Es por eso que Dios, que es bueno siempre, que todo lo que él hace es para bien y que quiso crear el mundo como un lugar de bien, decidió, mis amados, antes de que el mundo pudiera llegar a existir, la cura. Y la cura tendría que proceder a la enfermedad causada por el pecado. La única cura posible tendría que venir a través del Reshit, que es el primogénito de Dios. Reshit es el primogénito, el Mashiach. Dios, en otras palabras, predestinó el sufrimiento de Mashiach. Por eso dice que él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo confirma el Nuevo Testamento de una manera magistral en el libro de Revelación 13:8. El Mesías, por su segundo amor por nosotros, se comprometió a ser sacrificado como antídoto contra el pecado y la muerte que trajo a través de Adán al hombre. Incluso antes de la creación del mundo, antes de que Adán pecara, Dios había ya sacrificado a su hijo. Por esa razón, Yeshua, que es el primogénito, el Reshit, el primero, es una asociación directa a la primogenitura, como lo confirma el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 18 al 20, que dice, Él es el principio, el Reshit, el primogénito de entre los muertos, para llegar a tener el primer lugar en todas las cosas, porque al Eterno le agradó que toda su plenitud habitara en Él.
O sea, Colosenses lo que está diciendo que literalmente Mashiach, que es Dios mismo, y por medio, dice, de él, reconciliar todas las cosas consigo. ¿Quién reconcilia? Él mismo. Por esa razón, Mashiach es Dios. Porque si él envió a Mashiach a reconciliar, habitando totalmente en él a través de él, que es el primogénito, el principio, o sea, una referencia a Génesis. Él vino a través de él mismo a reconciliar todas las cosas con él, haciendo, dice, la paz, shalom, o sea, completar todo por medio de la sangre de su cruz, tanto en la tierra como en el cielo. Qué tremendo verso que nos da la revelación del primogénito de Dios. Este versículo conecta todo lo mencionado anteriormente al vincular el principio con el Mesías siendo el primogénito a su muerte por el bien de redimir, de reconciliar todas las cosas, no solamente en la tierra, también en el cielo. Dios creó el mundo a causa del Reshit, en otras palabras, que es Yeshua Mashiach. O sea, Dios creó todo por él, para él y en él. Él que es el segundo Adán, y dice también que él es la primicia de una nueva creación, o sea, un nuevo orden. Reshit, en otras palabras, la primera palabra de Génesis 1:1. Escuche bien, no hemos salido de Génesis 1:1, esto es tremendo. Tiene el valor numérico interesante de 903. Este valor numérico es el mismo de lo que dice Colosenses 1:15. No es casualidad. Dice que el Mesías, el primogénito de toda la creación, que en hebreo se lee Mashiach Bejor. Tú ves, Bejor es primogénito. Lejol Mibra. Esa frase, el Mesías, el primogénito de la creación, tiene el mismo valor numérico de la palabra Reshit en Génesis 1:1. El número 903 también se relaciona con la muerte y resurrección del Mesías a través de la palabra griega egeiro, que significa literalmente resucitar. Esta palabra se utiliza literalmente en Juan 2:19, que dice, y en 3 días lo levantaré. O sea, se refería al templo, que tiene el valor también esta frase de 913, y la frase también que conecta con este 913, teniendo su mismo valor, es la frase que dice, Adonai ha dado a conocer su salvación, que está revelado en el Salmo 98:2, que es igual, como he dicho, al valor numérico de 913. ¿Casualidad? No. ¿Qué apunta esto? Esto apunta numéricamente a que Dios creó el mundo debido a la salvación de su primogénito. En otras palabras, Yeshua era el plan de Dios incluso antes de la fundación del mundo, sabiendo que se convertiría en la capará, en el sacrificio expiatorio de redención por todo lo que iba a venir en la desobediencia del hombre. En otras palabras, otro de los papeles del Mesías en la creación no solamente es el papel de primogénito, sino que también el Mesías es el agente de la creación. Y esa es otra forma de cómo debe leerse la palabra Reshit, que es en el principio, es el principio, literalmente. La palabra Bet, la letra Bet, que va unida como prefijo, como usted pudo ver, que puede significar en nombre de, o en, o con, viene como prefijo de la palabra Reshit. O sea, viene al lado de la palabra Reshit, cuando la unimos, forma Bereshit, que puede también significar a través de, como a través del primero, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Vio? A través del primero, o sea, a través de él, de Mashiach, Dios creó los cielos y la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Esta lectura convierte a Reshid, en otras palabras, en el agente de la creación, lo que encaja perfectamente con lo que Juan nos relata en Juan 1, verso 1 al 3, que dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. O sea, él es el agente. Y sin él
ya que Él es el agente, no se hizo nada de lo que ha llegado a existir. Es interesante que en el judaísmo, cuando la letra Bet se interpreta como a través de, se asocia con que Dios creó el mundo con sabiduría y entendimiento. En hebreo, la palabra para entendimiento es biná, que comienza también con la letra Bet. El profeta Jeremías relaciona el entendimiento, el biná y la sabiduría jotma y la creación. Cuando dice, Él hizo la tierra con su poder y estableció el mundo con su sabiduría y extendió el cielo con su entendimiento. Eso está escrito en Jeremías 10:12. Es por esa razón que en el pensamiento místico judío, la sabiduría consta de un aspecto superior y otro inferior. El aspecto superior mira a Dios Padre, con quien necesitamos comulgar a sociedad para aumentar y perfeccionar nuestra sabiduría. Toda la verdadera sabiduría viene de lo alto. Así que incluso Yeshua pensaba mucho tiempo, pasaba mucho tiempo en soledad con el Padre. Y como resultado, Lucas 2:52 nos dice que él crecía en sabiduría y en estatura, en gracia ante Dios y los hombres. En otras palabras, ¿quiere usted sabiduría? ¿Quiere usted entendimiento? Usted debe pasar tiempo con el Padre, debe dejar a un lado las cosas del mundo, ¿eh? Dejar a un lado las películas. No es malo ver películas, dejar a un lado a Netflix. No es malo ver Netflix, pero ¿por qué no va a lo mejor? ¿Por qué no escoge mejor, cosas mejores? Y yo creo que lo mejor es estar en la presencia de Dios. Ya que en la presencia de Dios, como dice la Escritura, hay plenitud y gozo y delicias a su diestra. Usted comenzará como una de esas grandes cosas a recibir ese entendimiento, a recibir sabiduría. Mientras más nos alejamos de Dios, mientras menos tiempo pasamos con Él, tenemos más peligro, mi amado, de alejarnos de esa sabiduría, de alejarnos de esas revelaciones. Por eso que además de esta sabiduría de lo alto, la sabiduría inferior mira hacia abajo en los rostros de los hombres. Necesitamos compartir la sabiduría de la palabra de Dios para que otros puedan ser bendecidos. Esta es una gran parte clave de lo que significa ser discípulos. Compartir la sabiduría es un gran acto de bondad porque la sabiduría y el entendimiento que van siempre unidos dan y sostienen la vida como está revelado en el libro de Eclesiastés 7:12. Cuando vamos también a 2 Corintios 4:6, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos da la luz del entendimiento, del conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la cara del Mesías. ¿Quiere sabiduría? ¿Quiere conocer a Dios? Está en la cara del Mesías. Es el Mesías. La sabiduría y el Mesías son uno. En otras palabras, al compartir la sabiduría, no solo compartimos la vida, tenemos la vida, sino la fuente también de la vida. Él es la fuente, Yeshua, que es la luz, el or de la creación. Encontramos aquí entonces una verdad práctica. Tenemos aquí una verdad muy funcional para nosotros y que nos puede cambiar la vida. El salmista escribe de una manera magistral en el Salmo 104:24. Dice, Adonai, cuán innumerables son tus obras. Y dice, con sabiduría le hiciste todas. En otras palabras, nosotros somos sabiduría de Dios. Todo lo que Dios creó fue creado con sabiduría. Fuimos hechos con sabiduría. Esto es importantísimo, porque la mayoría de nosotros somos críticos con nosotros mismos y con los demás. Nos vivimos quejando, vivimos amargados, vivimos nosotros deprimidos, desconsolados en un mundo que plenamente somos sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho sentirse inútil, sentirse estúpido, sentirse feo? El mundo, la carne, el enemigo tratan siempre de decirnos, de traer a nuestras vidas estas mentiras sobre quiénes somos nosotros, hasta que llegamos al punto de que nosotros también le hacemos el juego al maligno, a las tinieblas, a la carne, al mundo, y creemos todas estas cosas. Pero si nosotros estamos dispuestos a creer estas mentiras, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando el poder al mundo, a la carne, al enemigo.
¿Sabe cómo le llaman al Satán? El Nuevo Testamento, el padre de mentiras. Todas las mentiras vienen del mundo, vienen del enemigo, vienen inclusive de la inclinación al mal, que es la carne. En otras palabras, nosotros no somos un error, no somos feos, tenemos valor, estamos ausentes de valor, al contrario, no somos sin valor, tenemos valor. Nada más y nada menos, la única razón es porque Dios nos creó con sabiduría. Si Dios te creó es porque te hizo con sabiduría. Fuiste creado con especificaciones distintas, únicas. Te dio dignidad, te dio valor intrínseco. Antes de que te diera algo, te dio valor. Tu valor no está en lo que tienes, en ni lo que haces, ni donde vives. Tu valor fue determinado desde fábrica. Es por eso que debemos dejar que la luz de la sabiduría y el entendimiento de Dios disipen las oscuras mentiras que nos engañan, que nos llevan a la esclavitud emocional, relacional y espiritual. El conocimiento y la comprensión, arraigados en otras palabras en Yeshua, que es la sabiduría de Dios, que es su palabra, nos iluminará los ojos del entendimiento para ver el valor incalculable que hay en nosotros y que hay también en las otras personas. Por eso debemos amar a los demás, tratar a los demás como si fuéramos nosotros, porque somos especiales. El Mesías no había creado el mundo, ya que Él es el agente que creó el mundo, y haber también muerto por ti, por mí, si tú no importaras. Puedes ver tu valor. Nadie paga un precio tan alto por algo que no tiene valor. Es por eso que la pregunta necesaria es, ¿creerás esto? ¿Creerás que no sirve, que no eres productiva, que no eres productivo, que ya todo se acabó, que ya no hay esperanza, que tú eres fea, que tú no sirves, no tienes valor, no tienes dignidad, que tú no puedes hacer nada? ¿Seguirás meditando en estas cosas? ¿Le darás cabida más en tu vida a estas mentiras? ¿Lo declararás frustrado, frustrada sobre ti? Cada día vale la pena vivir, porque la vida fue creada para superar el caos. Y eso es lo que podemos ver en la creación. Cada día de la creación revela misterios revelados del Mesías y su reino. Los detalles de la creación apuntan a personas, a las personas, a la obra de Yeshua. Es por eso que Génesis 1:2 nos dice, la tierra era un caos y una ruina. Las tinieblas estaban en la superficie del abismo y el Ruach de Adonai, de Elohim, se cernía sobre la superficie de las aguas. El primer día de la creación, la tierra estaba en un estado inhabitable acerca de la oscuridad y el caos. Bíblicamente, el caos y la oscuridad representan el mal, el exilio y la muerte. La bondad y la abundante bendición de Dios, como Él quiso desde el principio, no pueden manifestarse plenamente mientras haya caos en la tierra, mientras haya oscuridad, mientras haya caos, mientras haya mal, mientras haya exilio y mientras haya muerte. Esta bondad, esta bendición inmensurable de Dios nunca puede manifestarse en su plenitud. Mientras el caos esté en la tierra, esta bondad de Dios no podrá permear a la humanidad. Él debe poner primero orden en el caos, para que esa vida maravillosa pueda fluir y pueda llegar a la creación. Esto es cierto para toda la creación, para nuestras vidas de igual manera y también para la asamblea del Señor, para el pueblo de Israel que somos todos nosotros. Corintios nos da una idea maravillosa en 1 Corintios 13:33 dice, porque Dios no es Dios de un desorden. Usted puede ver, Dios está, aquí perdón, el apóstol Pablo está pensando en el primer día. Porque todo lo que Pablo enseñó, todo lo que Jesús enseñó y los apóstoles, todo fue de Génesis. Todo está en la Torá. Por eso él dice, Dios es un Dios de orden. La buena noticia es que Dios tiene el poder de sacar el orden del caos y la luz de la oscuridad. Dios creó el orden en el mundo para que la humanidad pudiera experimentar la bendición y la vida abundante.
Cuando Adán y Eva pecaron, el desorden y el caos dejaron de estar totalmente controlados y se convirtieron, ¿saben ustedes en qué? En una realidad siempre presente que aumentó en fuerza con el tiempo, ya que la humanidad, debido a su estado caído, siguió perpetuando, rechazando al Señor y sus caminos. Dios finalmente, como ya nosotros sabemos, conquistará el caos y vencerá el mal, vencerá las tinieblas, pero la pregunta que hay que hacer, ¿cómo lo logrará? ¿Cómo Dios? ¿Cómo nosotros podemos entonces refrenar el caos en nuestra vida hoy? Bueno, superar el caos siempre ha sido delimitado por la palabra. El caos solo será derrotado cuando el reino de Dios se establezca en la tierra como en el cielo. ¿Se acuerda la oración? Padre, enséñanos a orar, y Yeshua lo enseñó. Dirán, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Luego fue que entró en el área de pedirle a Dios. No podemos recibir ni perdón, ni protección, ni provisión si primero el reino, la voluntad de Dios, su señorío no se establece. Eso es lo que está tratando de decirnos. Es una midrash en oración de Génesis. Dios nos ha proporcionado de sabiduría. Dios nos ha proporcionado de recursos para sacar un mayor orden del caos mientras esperamos ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Dios utilizó su palabra para llamar a la luz al principio de la creación. La primera clave para poder superar el caos, ojo aquí, y restaurar el orden es la Torá, es la palabra de Dios, que es una lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, como nos dice el Salmo 119, 105. Nosotros necesitamos la sabiduría. Nosotros necesitamos el poder, igualmente la luz de la palabra de Dios para poder refrenar, frenar y superar el daño potencialmente perjudicial del plano espiritual, emocional y relacional causado por el caos en nuestras vidas. Cuando vamos y estudiamos el valor numérico de la palabra caos y desperdicio, que es la traducción del Génesis 1:2, Tohu va Bohu, es de 430. En general, el caos y el desperdicio, el vacío, como se traduce en algunas Biblias, describen nada más y nada menos que un estado de estar en el exilio, un estado de vacío, un estado sin propósito. Es como si fuera la descreación. Entonces, Dios está en el asunto de crear y el caos es descreación, es volver al caos primigenio. Específicamente, Israel vivió, como ya todos ustedes saben, bajo el exilio durante 430 años, pero al final de los 430 años, hasta el mismo día, todas las divisiones del Eterno salieron de Egipto, todos los huestes, o sea, todos los israelitas, eso lo dice Génesis, perdón, eso lo dice Éxodo 12:41. Perdón. En otras palabras, Dios liberó a los israelitas en un momento específico, hasta el mismo día del estado de caos que fue creado por el control egipcio. Curiosamente, esta frase, todos los egipcios, que en hebreo es Kol Misraim, de Éxodo 12:30, equivale también a 430. Qué tremendo, los mismos años que duró el pueblo de Israel en Egipto. Dios, en otras palabras, liberó a los hijos de Israel después de 430 años, pero para revertir completamente su estado de exilio necesitaban su palabra. Es por esa razón, en ese mismo año el Señor le dio la ley, en el monte Sinai. Cuando vamos y vemos la palabra ley en el griego, utilizada en el Nuevo Testamento, es la palabra nomos, que también tiene el valor de 430. En otras palabras, Dios dio a los israelitas la Torá, la ley, que tiene un valor de 430, después de que estuvieron subyugados 430 años por el poder de los egipcios, o sea, por todos los egipcios, que tiene un valor también de 430, para que Israel, mis amados, pudiera, por así decirlo, liberarse del caos
y del desperdicio, que también tiene un valor de 430, ese caos y desperdicio del exilio. Desde el primer día de la creación hasta la liberación de los israelitas de Egipto, la palabra de Dios superó las fuerzas del caos en sus vidas. En otras palabras, la palabra de Dios hará lo mismo hoy contigo y conmigo. La palabra hebrea para alma, que es nefesh, y la palabra griega para perfecto, que es teleio, como también en Mateo 5:48, como está escrito, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos se ve perfecto. Tiene también estas palabras el valor de 430. Esto subraya una verdad maravillosa, mis amados, de que la Biblia no solo combate el caos en nuestra vida. O sea, el punto de la Biblia es destruir el caos en nuestras vidas, sino que también transforma y perfecciona espiritualmente nuestras almas, que también ese concepto de perfeccionarte tiene un valor de 430. En otras palabras, la voz de Dios a través de la palabra de Dios saca orden, saca vida, saca bendición del caos cuando se recibe y cuando nosotros vivimos esta fe maravillosa que Él nos ha regalado. Entonces nosotros podemos determinar entonces que cuando superamos el caos, ese caos que se supera a través de la palabra, es lo mismo que decir que superamos también el caos a través del Mesías, ya que el Mesías es la palabra viva de Dios. Y eso es tan fundamental como la palabra de Dios es para superar el caos. Hay también alguien que es aún más importante. El número 430, que lo vimos desplegado de una manera poderosa, está relacionado siempre al Mesías, mis amados. Cuando vamos a Miqueas 5:1, notamos, como está escrito, que dice, pero tú, Betlehem, que se traduce como Belén, de ti me saldrá uno que será gobernante en Israel, uno cuyas salidas son desde siempre. Hay traducciones que dicen desde la antigüedad, otras dicen desde el este. Esta dice para siempre, desde los días de la eternidad. Eso está en Miqueas 5:1. Cuando vamos al valor numérico en hebreo de la frase desde la antigüedad, desde los días de la eternidad, que es la palabra, la frase hebrea, Mikedem Mimeolam, es nada más y nada menos también o sea, que también tiene el mismo valor numérico de 430. Este número alude a la divinidad de Yeshua. Oh, atención, ya que solo Dios es eterno, ya que solo Dios es eterno, es Olam, y muestra que el Mesías es el objetivo principal de la Torá, ya que tiene un valor numérico de 430. Solo aquel que existía desde la antigüedad, el Mashiach, la palabra eterna y viva de Dios, es el único que puede superar el caos y restaurar el orden, ya que su existencia lo precede y su poder lo supera. Cuando Jesús estuvo en la cruz, hubo oscuridad desde la sexta hora, nos dice Marcos 15:33. Dice que fue hasta la hora novena. Esto sucedió porque él tuvo que regresar al principio de la creación, a un tiempo anterior de la luz, cuando todo era desordenado y vacío, para deshacer el caos que se liberó como resultado de la caída. A través de la cruz, mis amados, él conquistó el caos causado por nuestro pecado y venció las fuerzas de las tinieblas. Eso lo escribió Pablo. Pablo escribiendo esto en Colosenses 2:15, bueno, es un libro tremendo, Colosenses, como usted puede ver, dice, después de desarmar a los principados y las potencias, los sometió a un espectáculo público, o sea, se burló de ellos, le quitó el poder de la muerte, del pecado, y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo puede ver el agente de la creación, el primogénito de la creación. Es el único agente que destruye el caos. Él vino a destruir, a quitar el poder, no solamente en el principio como la palabra de Dios, sino que también cuando murió en la cruz también rompió el poder del pecado que tenía atado al mundo y era la muerte. Ahora bien, veamos a Adán y Eva. Esta clase de hoy también tiene que ver con Adán y Eva.
El preámbulo de Dios en la creación de Adán y Eva comunica que la humanidad es la corona de la creación. Eso es inevitable entenderlo, porque el libro de Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos los demás aspectos de la creación son el resultado de las órdenes, o sea, de la palabra, el dabar de Dios y de de las llamadas vocales y verbales del Creador. Pero el Señor está involucrado ahora con el ser humano distinto. Es como si fuera el Señor que ahora se involucra personalmente en la formación de los seres humanos de una manera que no se ve en ninguna otra creación. Eso es algo especial. Es especial de lo especial. El hombre es lo especial de lo especial en la creación. O sea, tenemos un estatus por encima de todo. Esa palabra hagamos es interesante. Esta palabra expresa intencionalidad, expresa deliberación, pero también yo creo que expresa el compromiso personal de Dios en la creación del primer hombre y de la primera mujer. Dado que la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios, cada ser humano tiene un valor inconmensurable. Sí, tú tienes valor y tú eres digno de respeto, tú eres digno de honor. Cuando faltamos al respeto, dañamos a una persona, cuando menospreciamos a una persona, cuando socavamos a alguien o cuando le robamos, cuando le matamos, cuando la secuestramos, cuando le matamos su dignidad, por ejemplo, estamos haciendo algo que se llama deshonrar a Dios. Estamos deshonrando a Dios. Al honrar a la imagen de Dios en la humanidad, honramos al Creador. Y es por esa razón que cuando vemos este tema en la creación, vemos cómo toda la divinidad, todos los poderes manifestados de Dios mismo se revelan en la creación. Es que todos los eruditos, digo todos los eruditos, tanto judíos como cristianos, han debatido sobre siglos sobre la identidad del nosotros aquí en Génesis 1:26. Y una respuesta común dada por los rabinos judíos tradicionales que no creen en que ese Dios que es uno se manifiesta de tres formas distintas. Y es que Dios, dicen los rabinos, se dirigía a los ángeles servidores que fueron creados en el segundo día. Existen también otras interpretaciones que argumentan con vehemencia que aquí el nosotros no puede interpretarse de ninguna manera como una alusión a Dios, al Dios dimensional. Y aunque estos argumentos son muy lógicos, creo que son erróneos a la luz de la revelación completa de las Escrituras. Y no me crea, pero hay vasta evidencia bíblica y rabínica de que el Mesías fue consultado y participó en la creación. Cuando leemos Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El verbo utilizado aquí, que es barak, para crear, se compone de tres letras hebreas. Número 1, la bet, número 2, la resh, y número 3, la alef. Estas tres letras son las primeras de cada uno de los nombres hebreos, de la revelación de la divinidad, de las dimensiones de la divinidad. Por ejemplo, la bet alude a Ben, que es el Hijo. La resh alude al ruach del Espíritu de Dios, al ruach, que es el Espíritu de Dios. Y la alef se refiere, es la primera letra de la palabra Abba o Af, que es la revelación del Padre. El Padre, el Hijo y el Ruach es el mismo Dios revelado en diferentes dimensiones, en diferentes funciones, en la creación. La principal palabra hebrea para padre, Af, como dije, tiene el valor numérico de 3, que alude a la naturaleza esencial de la divinidad manifestada de tres formas. 3, cada miembro o cada parte de la divinidad tuvo un papel, una función en la creación. El Padre es una función, el Hijo es una función y el Espíritu también hace una función, siendo un mismo Dios.
Es por eso que vemos cómo en la Biblia se despliega la mente a través del Padre, porque Él decreta, es como el gobernador, para que usted me entienda, dentro de la economía de la revelación de la divinidad, que es un solo Dios. El Hijo, vemos cómo diseña, como vimos, el agente, el instrumento, el supervisor, mientras que el Ruach Kodesh también lo vemos trabajando en la construcción. Esta elaboración maravillosa de la revelación de la divinidad también juega un papel importante en la redención. Vemos cómo el Padre selecciona, vemos cómo el Hijo redime, salva, muere, resucita y el Espíritu sella al morar en cada creyente, como nos dice Efesios 1, del 13 al 14. Ahora bien, cuando Dios crea a la humanidad, le da una misión, le da un propósito. Y es por eso que tenemos que preguntar cuál es el papel de la humanidad. Esa pregunta ha pululado en muchos círculos, en muchas personas que tampoco, que estudian, son cristianos, son evangélicos, están en la raíz hebrea y no saben cuál es el propósito de la creación. Y según la mayoría de las revelaciones de las Biblias, Dios colocó a Adán en el jardín del Edén. ¿Cómo lo dice? Para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara y lo cuidara. Usted fue creado para cultivar y cuidar el jardín. Ese es su propósito. Eso está en Génesis 2:15. Leavda ulesh. Yo no sé mucho hebreo, pero aquí dice, la palabra hebrea es uleshomra. Leavda uleshomra. Para que lo labrara, lo cultivara y lo cuidara. Para cultivar la tierra, cultivar la tierra es un llamado a un trabajo que resultó de la caída. Una traducción mejor y más precisa de la expresión hebrea en Génesis 2:15 es adorar y obedecer. Escuche bien. Entonces pregunto, ¿para qué fue usted creado? Si tú que estás escuchando, tú que me vas a escuchar, tú fuiste creado para adorar y obedecer a Dios. Cuando tú no obedeces ni adoras a Dios, está fuera del propósito de lo cual Él te creó. El hombre y la mujer fueron creados no para ser jardineros, señores. Esas son metáforas, sino que fueron creados para funcionar como sacerdotes que sirvieran al Señor adorándole y obedeciendo sus mandamientos. El Señor nos creó para ser adoradores. Fuimos creados por Dios para ser portadores, cargadores de una imagen con vocación sacerdotal. El jardín del Edén entonces era nuestro tabernáculo, pero debido a la caída, el trabajo sustituyó a la adoración como nuestro principal objetivo. En hebreo es la palabra bodá, que es tanto la palabra para trabajo y para adoración. El contexto de quién o para qué se hace a boda determina el significado. El trabajo, el resultado de la caída, no tiene por qué ser una tarea tediosa, sino que puede elevarse al nivel de adoración cuando elegimos abordarlo como una forma de servir y glorificar a Dios. El trabajo, en otras palabras, es una parte de la vida, pero ser adoradores es nuestro principal propósito, es nuestro principal llamado. El trabajo sin Dios no tiene ningún beneficio eterno. Y es por esa razón que carece de verdadero significado. Pero cuando trabajamos desde un lugar de adoración y le damos prioridad a Dios en nuestras vidas, Él es primero en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestras preocupaciones, en nuestras finanzas. Cumplimos, mis amados, nuestro papel como portadores de la imagen, caminando en nuestro llamado sacerdotal. El llamado original del hombre, en otras palabras, era de ser sacerdote, que se perdió gradualmente como el resultado de la caída y fue restaurado cuando Dios le dio a Israel la Torá en el Sinai y llamó a su pueblo a ser un reino, como nos dice Éxodo 19:6, lo puede buscar, dice que Él creó y nos llamó para ser un reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo apartado que le sirva. Un pueblo que haga la función de adorarle, un pueblo que salga del mundo, del caos, de las tinieblas y que se concentre en servirle a Él. Esto se acentúa más profundamente en la venida de Yeshua y el establecimiento del nuevo pacto. Es por esa razón que el apóstol Pedro, de una manera magistral, entendiendo Génesis,
En Primera de Pedro 2:9 nos recuerda cuando nos dice un pueblo elegido, un pueblo real, una nación santa. Y la tentación jugó un papel muy preponderante aquí en la creación. El Edén, como ya hemos dicho, que era un templo, un espacio sagrado de adoración al Señor, era el paraíso creado especialmente para el disfrute de la humanidad. O sea, el disfrute de la humanidad, la alegría, el contentamiento del ser humano es servir a Dios y obedecerle. Pero tú ves que todos los males en el mundo, incluyendo en nosotros que somos los creyentes, cuando nosotros nos desconectamos emocionalmente, físicamente, espiritualmente de este llamado y propósito, el caos comienza a tomarnos. El caos comienza a tomar nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y muchas veces llega a un final a un final no feliz, que es apartarse del Creador. Este jardín fue diseñado para ser un lugar en el que Adán y Eva pudieran convivir con el Señor y prosperar. Pero su estancia en el paraíso duró muy poco. La serpiente astuta y tamiada, el animal más astuto del campo, tentó a Eva para que comiera del árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, que era un árbol prohibido. Ahora, ¿por qué querría la serpiente? Sería una buena pregunta aquí. Tentar a Eva, tentar a Adán. La serpiente, de acuerdo al Nuevo Testamento, es Satanás. La Biblia dice en el libro de Revelación 12:9, la serpiente antigua llamada el diablo, llamada el Satán, que engaña el mundo entero. El pensamiento rabínico, la serpiente representa la encarnación del mal en la creación. Entre las serpientes, Satán y la inclinación al mal existe en una forma funcional, en una unidad o en una unicidad, una unidad funcional intencionada que se opone a Dios, que se opone a todo lo que se llama Dios, que se opone a los siervos de Dios, que se opone a la obra de Dios. Algunos sabios llegan incluso a verlo como tres aspectos de la misma esencia. Dios es el creador y Satán es como si fuera un imitador del creador. El Señor crea, mientras que Satanás copia y corrompe. Por eso Jesús mismo dijo, yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Y el ladrón solo vino a matar, a robar y a destruir. Y todo esto que estoy tratando de describir de una manera precisa se puede ver incluso en los engaños del Satán y las tácticas demoníacas. En Segunda de Crónicas, por ejemplo, Segunda de Corintios nos aconseja muy claramente de las operaciones del Satán en el capítulo 11, verso 14, cuando dice que el Satán se disfraza de ángel de luz. Pedro también, de una manera magistral, nos enseña la metodología del Satán. Dice, él merodea como un león rugiente, dice, buscando a quién va a devorar. O sea, el Satán, la inclinación al mal, las tinieblas siempre están buscando la oportunidad que nosotros le abrimos, las brechas que nosotros le abrimos para que él pueda entrar y devorarte. Muchas veces se disfraza de cosas que parecen correctas, que parecen espirituales, pero no lo son, son para atraparte. De la misma manera que Dios en las tres manifestaciones que él se manifestó en la creación, su divinidad, que es una, se manifiesta en tres formas, en tres funciones principales. Tanto el Satán, la serpiente y la inclinación al mal son uno. Son parte dimensionales, funcionales en el mal, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, al igual que el Espíritu Santo. El mundo, la carne y el diablo son uno. Por eso Juan nos enseña, ustedes no son del mundo. Él nos dice, ustedes no son del mundo. Y según el libro de Revelación, el Satanás, el antimashiach y el falso profeta trabajan también juntos como si fuera un solo ser. Tienen tres ramificaciones, tres manifestaciones en el mal. Estas tres formas malvadas o impías vienen a buscar robarte, robarnos, matarnos y destruirnos a nosotros que somos la humanidad.
Es por esa razón que la serpiente buscó tentar a Eva. Trató de tentar a Adán por los celos. Satanás estaba en la cima del orden creado por Dios. Satanás fue uno de los principales elementos de la creación, que fue creado no para que tú cayeras. Es por esa razón que todo eso cambió. Ese escenario paradisíaco, hermoso, perfecto, que nosotros fuimos creados de adorar y obedecer a Dios. Cuando Satán puso celo, puso duda en el corazón de Eva, puso rebelión en el corazón de Adán, todo cambió. Por eso el Salmo 8, 4, 6 dice: ¿quién es el hombre para que te fijes en él? Sin embargo, lo has hecho un poco más bajo que Elohim, dice, que Dios, y la coronaste de gloria y majestad, y los haces gobernar sobre las obras de tus manos. Escuchó, cuando Dios creó, en otras palabras, al hombre, a ti y a mí, Satanás perdió el poder que Dios le dio. Pero también Adán también lo perdió. Porque el Satán no fue creado para tomar control. No, fue creado para tentar, para operar en su llamado. Pero el hombre, si se hubiera conocido y supiera su identidad y hubiera servido y cuidado y obedecido a Dios, nada de eso hubiera pasado. Satán, en otras palabras, está descolocado de la función por la cual Dios lo creó. Es por eso que el Satán sabía que si lograba que Adán y Eva desobedecieran, ellos serían expulsados del jardín como fueron expulsados, así como está establecido en la Torá. Eva, en otras palabras, cayó. Eva mordió el anzuelo, la trampa, creando un mundo distinto al que Dios lo había colocado, creyendo que si comía del fruto no moriría. Un engaño, sino que llegaría a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, como le trató de decir y la engañó la serpiente en Génesis 3:5. Después de comer del fruto prohibido, Eva se lo dio a Adán, que también comió inmediatamente. Dice la escritura, sus ojos fueron abiertos, pero no de la forma positiva como esperaban, porque ellos fueron vedados a que sus ojos fueran abiertos. Percibieron por primera vez que estaban desnudos. Cosieron, dice la Biblia, hojas de higuera para cubrirse y se escondieron de vergüenza de su creador cuando antes no tenían vergüenza. Cuando él los llamó con una voz amorosa como siempre. Esa voz amorosa se convirtió en una voz de reproche. Al comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, Adán y Eva demostraron su falta de fe. Caminaron en desobediencia y abortaron el llamado de servirle al Creador. No confiaron, en otras palabras, en que el Señor fuera el proveedor de todo lo bueno que necesitaban. Es por esa razón que buscar la sabiduría y el bien, la bendición, buscar el bienestar, la paz, al margen de Dios, fue la completa insensatez que los condujo a la maldición en lugar de la bendición. Acuérdense, el mundo fue creado para la bendición, pero la desobediencia, la falta de adoración correcta a Dios a través del engaño del Satán produjo lo contrario. La trágica ironía es que lo único que podría haber hecho Adán y Eva como Dios de una manera saludable era estar con Dios. Lo único que Dios le demandó fue: sírvame, obedézcame. Es por esa razón que cuando estudiamos la caída, vemos 4 pasos hacia el fracaso. Todo ser humano le pasa lo mismo que a Adán y Eva. Hay 4 pasos para el fracaso. La caída fue el resultado de un proceso de 4 etapas que comenzó con la duda,
que lo llevó luego a la negación e incredulidad y culminó con la desobediencia. Escucha el ciclo, ¿eh? Toda desobediencia no comienza con desobediencia, comienza con la duda. Por eso la duda, que es una tipología de Amalek en la escritura. Amalek es una tipología de esa duda. Esa misma duda que fue atacada a Eva y a Adán en el principio. La duda es el primer elemento que produce negación e incredulidad y culmina en la desobediencia. Satanás indujo a la mujer a dudar cuando le dijo en Génesis 3:1, ¿de verdad que Dios te dijo? ¿Lo dijo Dios realmente? La duda, en otras palabras, llevó a cuestionar la palabra de Dios y luego a negarla por completo. Eso es lo que va a pasar en tu vida también. Después de la duda y la negación vino la incredulidad, que dio lugar a la desobediencia de comer el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Entonces, tenemos unos resultados aquí desastrosos que se traducen como desarmonía, como enfermedad, como expulsión del jardín, finalmente la muerte. Las nefastas consecuencias, mis amados, tengo que decirlo aquí, pueden resumirse con una sola palabra y es el exilio. Todo el que desobedece a Dios está en exilio. Aunque usted vaya a una comunidad, aunque usted adore a Dios, levante las manos, diezme, ofrende. Si usted está en desobediencia en la congregación, creyendo que porque la presencia de Dios usted la está sintiendo y porque usted va a una asamblea, ya usted está bien. Usted está siendo engañado por la misma serpiente que lo engañó cuando le puso duda para pecar y desobedecer. El exilio tiene que ver con la desconexión y con la distancia. Hay cuatro aspectos, mis amados, que hay que tomar en cuenta del exilio, que conectan literalmente con los cuatro aspectos de la caída. El primero es el exilio espiritual. La desobediencia de Adán, mis amados, los llevó a distanciarse y desconectarse de Dios. Adán y Eva se desconectaron en la vergüenza y fueron exiliados de la presencia de Dios en el Edén. Cuando usted comienza a dudar, deja de ir a la congregación, se queja de todo, no ora, no diezma, no ofrenda, no sirve, no le predica a nadie, no comparte su fe. No, usted no está, no ayuna. A usted todo le cae mal, todo. Usted está siempre, usted está en una desesperación total. ¿Por qué? Porque hay duda. Esto es exilio. Esto es desconectarte. La oración, el estudiar la palabra, el ayunar, el dar, todo esto es conexión. La última consecuencia del exilio espiritual es la muerte espiritual, que significa morir mientras está en el exilio espiritual y estar permanentemente desconectado de Dios por toda la eternidad. Este es lo primero. Lo segundo es el exilio relacional. Cuando tú estás en el exilio, el segundo punto es el exilio relacional. El hombre y la mujer se desconectaron y se distanciaron el uno del otro. Al ser cuestionados por Dios, el hombre culpó a la mujer e incluso culpó al Señor que la dio. La desconexión relacional se extendió a su familia y solo una generación posterior empeoró. Su hijo primogénito, llamado Caín, asesina a su hermano menor, que era Abel, por celos. La humanidad ha luchado desde entonces, mis amados, con relaciones insanas, con relaciones disfuncionales. El divorcio, las rivalidades entre hermanos, el abuso, la misoginia, el racismo, la discriminación e incluso el genocidio tienen raíces en este exilio relacional que resultó en la caída. Hay un tercer punto, es el exilio emocional y psicológico. Desde la caída nos distanciamos de nuestro verdadero yo y las identidades que nos dio Dios. Nuestras mentes y sentimientos se fragmentaron y se corrompieron, causando de esa forma confusión emocional y psicológica, produciendo enfermedad, produciendo caos. Nuestras identidades se dañaron, nuestro destino por esa razón se desdibujaron y nos fueron robados. Y por último existe también el exilio físico. Adán y Eva fueron desterrados del jardín. La humanidad se distanció físicamente y se desconectó de la creación que debía gobernar y administrar. La creación fue maldita cuando fue creada para bendición.
Y el mundo material, en otras palabras, comenzó a fluctuar entre el orden y el desorden, dando lugar a desastres naturales, dando lugar a enfermedades físicas. La tierra estaba maldita y la humanidad tenía que trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente, como está escrito en Génesis 3:19. Nuestra desobediencia afectó a todos los aspectos de la creación y provocó un desajuste en el mundo material. El resultado final de vivir en el exilio físico es la muerte. Y nuestros cuerpos físicos, tarde o temprano, morirán de enfermedad, morirán de decadencia en cumplir el pronunciamiento que Dios dio en Génesis 3:19. Ahora bien, hay esperanza. Es por eso que debemos nosotros, en medio de un juicio, encontrar la esperanza. Este exilio, descrito aquí, es en realidad, pero no es un exilio definitivo. En el pronunciamiento del juicio de Dios sobre la serpiente, cuando estudiamos este tema, hay un rayo de esperanza. En otras palabras, tú y yo somos prisioneros de esperanza. Esto se encuentra escrito en las profecías mesiánicas que está delimitada en Génesis 3:15, cuando Dios dice: yo pondré enemistad entre tú, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, o sea, la semilla de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. En otras palabras, hay una lucha cósmica perpetua. Estamos en una batalla, ¿eh? Estamos batallando, estamos en guerra entre la serpiente y su simiente y la mujer y su semilla, no solamente en un nivel espiritual, también en un nivel físico. La semilla de la serpiente, que es Satán, son aquellos que eligen hacer su voluntad y albergan la hostilidad contra la mujer de sus, y la mujer y su simiente. Aquellos que siguen, y esos somos nosotros, los que adoran y sirven al único Dios verdadero y creador de todo. Cuando leemos también la segunda mitad de Génesis 3:15, donde hay una esperanza muy fuerte y sólida para nosotros, habla también de un conflicto final en el que se infligen dos golpes. La simiente de la mujer asesta un golpe mortal al aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente, por otro lado, asesta un golpe mortal al golpear el talón de la simiente. Sin embargo, hay una gran diferencia, yo diría una diferencia crítica entre estas dos muertes. Escuchen muy bien, ¿eh? La muerte de la simiente de la mujer sería temporal. Oh, Dios. No sé si usted está gritando ahí diciendo gloria a Dios, pero yo le doy gloria a Dios porque no será para siempre. El caos, el mal, las tinieblas no pueden durar para siempre. Escúcheme, no será algo fatal, como en el caso de la serpiente. La serpiente y su simiente sí serán derrotadas para siempre. Y esto llevaría a la derrota y destrucción eterna del Satán y de su simiente. Es por eso que, comentando Génesis 3:15, los rabinos, mis amados, confirman la identidad de la serpiente de la mujer como el Mesías. Ya usted lo sabe, eso usted lo sabe. Por eso nos dicen los rabinos esta máxima talmúdica, está en el Talmud, que dice: pero serán curados en los talones en los días del Rey Mesías. Aleluya, mis amados. No sé si usted está emocionado, mi amado. Somos prisioneros de esperanza. El Mesías trae redención. La muerte, la enfermedad, el caos, las tinieblas no son para siempre. Tienen su momento de caducidad. Tienen sus días contados. Es por esa razón que el Mesías es el segundo Adán. Este Mesías maravilloso, esta simiente de la mujer, sería el segundo Adán. Y el segundo Adán vendría a deshacer los aspectos espirituales, relacionales, emocionales y físicos del exilio. El Nuevo Testamento presenta a un Yeshua, a Yeshua Mashiach, como ese segundo Adán, en ese que nosotros hemos creído. Y en él viene el cumplimiento de esta profecía mesiánica de la simiente prometida, de lo que nos habla Dios en Génesis 3:15.
Y es por eso que comprender todo esto que hemos hablado revela muchos misterios relativos a la persona y obra del Mesías. Ahora la pregunta sería, ¿por qué la redención tuvo que venir por la cruz? Cuando estudiamos la cruz, y más dentro del cristianismo, la cruz es un símbolo primario. La cruz, podemos decir, es el símbolo universal del cristianismo. Y la respuesta habitual que se da para explicar por qué Jesús tuvo que morir en una cruz es que la crucifixión era un medio habitual de ejecución romana. Pero algo tan importante como la muerte del hijo de Hashem no se basaría únicamente en la propensión de Roma a un medio de ejecución brutal. Yo creo que no. Yo creo que esto tiene un mayor significado. Cuando Adán y Eva, por favor, escuche, desobedecieron al Señor, el pecado entró en el mundo. Por eso Pablo dice claramente que por un hombre entró el pecado. Ahora bien, de igual manera, la redención requería una reparación de su pecado. Este concepto en hebreo es tikkun. No podían corregir lo que habían hecho. Adán y Eva personalmente no podían redimirse a sí mismos. Por eso se necesitó inmediatamente la caída, tikkun. Y dado que el árbol causó y dado que un árbol, etz en hebreo, causa la caída, el Hijo de Dios también tuvo que morir en un árbol como el segundo Adán para poder traer un revertir, un tikkun de la maldición causada por el pecado del primer hombre y la primera mujer. Pablo escribió de una manera magistral que la solución del pecado de Adán y Eva a la maldición se encuentra en Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es el tikkun universal de reparar el pecado. El Señor entonces puso a Yeshua en el árbol para restaurar y restituir lo que había sido robado en el jardín del Edén. El primer Adán trajo la muerte por medio de un árbol, pero el segundo Adán trajo la vida por medio de su muerte en un árbol también. Es por eso que cuando usted estudia el concepto de árbol, la palabra el árbol en la Biblia es la palabra Ha'etz, Ha'etz, que tiene un valor numérico interesante de 165, que es también el valor numérico de la palabra maldición, que es Kelalá, y libera lo que es Pedayuhu. El mismo, note, el mismo valor tiene la palabra el árbol que la palabra maldición y libéralo. Es interesante también que en el idioma griego 165 es el valor de un hombre, que es Andri, y también tiene el mismo valor de imagen, que es Eikoni. Yeshua, en otras palabras, muere en un árbol con valor de 165 para liberarnos de la maldición que tiene un valor de 165, que resultaba de comer el fruto del árbol que tiene también un valor de 165, para que el hombre que tiene un valor de 165 pudiera ser liberado, que tiene un valor de 165, de la fosa y de la imagen de la bestia que tiene también el valor de 165, que buscaría de una manera dañar la simiente de la mujer, como ya ustedes saben que es el Mesías. En otras palabras, el árbol es la forma en que Dios nos libera. Y esa es la forma donde Dios aplasta la maldición. Es por eso que Satanás, el Satán, Hasatán, intentó desesperadamente, como nos dice el libro de Génesis 3:15, de socavar la promesa mesiánica. Influyó en los soldados para que golpearan a Yeshua y le pusieran una corona de espinas en la cabeza. Instigó a los líderes judíos a presentar cargos contra Yeshua y insistió también a Pilato a ejecutarlo clavando sus manos y los pies en la cruz. Satán confiaba en que podría derrotar a Yeshua como derrotó al primer Adán. Satán no entendió que el Eterno está en el negocio, mis amados, de convertir las maldiciones en bendiciones. Satanás pensó que podía humillar, burlarse y destruir al Mesías por medio de la cruz.
Pero en lugar de esto, el plan profético de Dios, el plan eterno de Dios y proporcionado por los méritos para traer la libertad a la humanidad de la maldición del exilio fue manifestado en la cruz. Cada detalle de la crucifixión de Jesús está relacionado con la anulación de la caída. Sus manos, señores, escúchenme, fueron traspasadas porque nuestras manos robaron del árbol. Sus pies fueron traspasados para cumplir la promesa de Génesis 3:15 de que el talón de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Su costado fue traspasado y hizo expiación por el pecado de Eva, la que fue tomada del costado del hombre que llevó a Adán a la tentación. Es por eso que podemos afirmar que la experiencia de Jesús en la cruz del Calvario invierte, trae un ticún de todos los aspectos del exilio. Por favor, escúcheme, de todos los aspectos del exilio que hemos mencionado. Número uno, Yeshua invirtió el aspecto espiritual del exilio al permitirse ser clavado en el árbol, el medio de nuestro exilio espiritual. Número dos, Yeshua invirtió el aspecto relacional del exilio al experimentar el rechazo y la traición, e incluso mientras se burlaban de él en la cruz, eligió extender su perdón, como está escrito en Lucas 23:34. Número tres, Yeshua invirtió el aspecto emocional del exilio al permitirse experimentar el dolor psicológico, ese dolor emocional de ser burlado por los hombres y sentirse abandonado por Dios, como nos dice Marcos 15 del 33 al 34. Y número cuatro, Yeshua invirtió el aspecto físico del exilio al sufrir físicamente en la cruz la corona de espinas, una señal, un signo físico de la maldición de la creación, transmitía que el segundo Adán, la nueva cabeza representativa de la creación, estaba revirtiendo el exilio y restaurando de esa manera la bendición del principio. Yeshua, permítame terminar aquí. Yeshua, como la simiente mesiánica prometida ahí en Génesis 3:15, esa simiente de la mujer por medio de su muerte y resurrección, no solo superó los cuatro aspectos negativos del exilio que resultaron de la caída, sino, mis amados, que ha hecho posible la sanidad y la transformación en cada área de nuestras vidas, permitiéndonos de esa manera experimentar la plenitud de la vida abundante. Como dice, yo he venido para traerle vida y vida en abundancia, como está escrito en Juan 10:10. Gracias al segundo Adán, Yeshua HaMashiach, del Reshit, la palabra del Dios viviente, el Olam, el agente de la creación, el que fue profetizado que revertiría la maldición, el que fue profetizado que destruiría las obras del Satán. Ese Yeshua HaMashiach, a través de su obra, nosotros ya no tenemos ni necesitamos vivir en un estado de desconexión con el Creador. Él es la fuente de conexión que nos retorna al Padre, sino que nosotros todos podemos tener una conexión espiritual, una conexión relacional, emocional y física más profunda con el Creador, para lo que nosotros fuimos creados. Él es la conexión que nos retorna, que es un tikkun olam, a volver a conectarnos con el propósito por el cual nosotros vivimos, que es obedecer a Dios y servir a Dios. Es una conexión profunda también con nosotros mismos, pero también con los demás. Lo que tanto todos nosotros estamos deseando. Es por eso que la identidad de la simiente de la mujer, también conocida como el segundo Adán, que vendría en el futuro lejano para derrotar a la serpiente, para vencer el mal y deshacer las consecuencias de la caída, no se revela directamente en el Génesis. Más bien, Génesis 3:15 plantea una pregunta que los 5 primeros libros de la Torá y el resto de las escrituras tratan de responder. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer en las próximas entregas. Este es el principio. Todo esto que he hablado es el fundamento de
todo el misterio del Mesías desplegado en toda la Escritura. Conocer este fundamento, este principio, como lo he tratado de escribir hoy, es la base central para que las promesas misteriosas, algo crípticas, que se revelan en la creación y en Génesis 3:15, como hemos desnudado misterios profundos hoy, aquí se aclaran a través de la revelación progresiva de la profecía mesiánica y del misterio del Mesías. Así que yo espero que el Mesías en la creación, mis amados, le haya bendecido. Ha sido un placer inmenso poder tocar estos temas. Son centrales, fundacionales en nuestra vida. Yo espero que haya servido de gran edificación. Así que me despido, el tiempo se me ha ido y esperamos tenerle la próxima semana juntamente con nosotros para seguir develando el misterio del Mesías hoy, como lo vimos en la creación, porque Él está revelado antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, comienza la revelación en lo natural del misterio del Mesías. Shalom, shalom, mis amados.